México a principios de los años 80 era un país que transitaba entre las promesas de modernización y las duras realidades de la crisis. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, dominaba la vida política desde hacía más de medio siglo. Había construido un sistema casi inquebrantable de poder, basado en el control de sindicatos, organizaciones campesinas y estructuras clientelares. El presidente de la República seguía siendo el eje central de la política nacional, con un poder que parecía absoluto, pero también cada vez más cuestionado. El auge petrolero de finales de los 60 había alimentado la ilusión de que México entraba por fin a la modernidad, pero la caída de los precios del crudo y la deuda externa desbordada hicieron estallar la burbuja. En 1982, una brutal devaluación sacudió al país y obligó al gobierno entrante de Miguel de la Madrid a aplicar políticas de austeridad y contención. En la capital, sin embargo, la modernidad seguía siendo visible en el paisaje urbano. La Ciudad de México crecía de manera vertiginosa. Grandes avenidas, centros financieros, multifamiliares y nuevas colonias surgían para dar la impresión de un país que avanzaba. Sin embargo, está temblando, sigue temblando un poquitito, pero pues vamos tomando con una gran tranquilidad. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un fuerte sismo azotó al país y dejó marcada, para siempre, la memoria de México. Ese día fue conocido como el Jueves Negro. Esa mañana tan extraordinaria en muchos sentidos, conmigo empezó en casa. Vivía yo en un condominio horizontal aquí en Tlalpan, a 3 cuadras del centro de Tlalpan, y estaba yo saliendo de bañarme porque estaba preparándome para llevar a mi hijo mayor, que en aquella época tenía 3 años, al kinder. Y en eso empezó a temblar, pero me sorprendió muchísimo lo largo que fue, porque con la reacción natural que tenemos los sismólogos, en cuanto empezamos a sentir el sismo, a qué horas empezó, cuántos segundos duró la sensación, y pasaron 2 minutos y seguía oscilando, y oscilando, y oscilando. Yo estaba en mi casa desayunando, vivo en Tepepan, cuando empezó a temblar. Era muy obvio a mí, por lo menos, que era un gran temblor. Lo que pasa es que en la casa tenemos también lámparas de diferentes alturas. Y cuando ocurren temblores, yo puedo ver qué tanto están moviendo para tener una idea de qué tan grandes son. Entonces era muy claro que era un gran temblor. De hecho, el movimiento me despertó muy sobresaltado porque inmediatamente cuando abrí los ojos vi que casi se me venía encima un librero que estaba al lado de la cama. Entonces lo que hice fue pararme rápidamente para detenerlo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que estaba ocurriendo un sismo bastante fuerte. El movimiento fue atenuándose a los pocos segundos, digamos, después de 1 minuto ya prácticamente el movimiento era casi imperceptible, todavía se sentía, pero fue la primera vez que sentí un movimiento así de fuerte en la Ciudad de México. Estaba con mi mamá, yo estaba a punto de salir, recuerdo en ese tiempo entrenaba atletismo. Iba a entrenar cuando mi mamá oí que empezaba a gritar y yo estaba pues por salir y me acuerdo que no podía ni caminar en las escaleras. Me acuerdo que era un movimiento muy fuerte y logré salir con ella al patio y nada más vi cómo las cubetas se vaciaban de agua. Era difícil, ¿no? Imaginar lo que había sucedido en la ciudad. Y vimos la transmisión de Jacobo Zabludowski, que Zabludowski, no sé si tú sabes o recuerdas, que logró con una cámara portátil transmitir al cerro aquí de la Jusco
y del Cerro del Ajusco transmití, porque Televisa estaba totalmente destruida, ¿no? Las torres por el suelo. Cuando vimos eso, fue un silencio absoluto y lo vimos por unos minutos y yo me acerqué al profesor Rosen y le dije, Emilio, nosotros nos tenemos que ir, no tiene sentido estar aquí. Y me dijo, váyanse. Y estábamos todos muy impactados. La capital del país, uno de los puntos más afectados por este sismo, cambió drásticamente de panorama. Edificios colapsados, escombros por las calles y sonidos de ambulancias inundaban los oídos de las personas. Ante esta orfandad, surgió la famosa solidaridad mexicana. Fue también conmovedor, inclusive desde allá, ver la reacción social, que yo todavía pienso que se ha estudiado poco. El gobierno desapareció. El gobierno realmente desapareció. El presidente no salió a hablar públicamente en los 4 primeros días. Y realmente quien inició el rescate fue la sociedad civil. Fue algo difícil porque me acuerdo que unos tíos que eran médicos nos invitaron a ir a ayudar a esta calle de Insurgentes y Álvaro Obregón. Había 3 edificios derruidos en esa zona y me acuerdo que por 3 días junto con mis primos y unos amigos estuvimos ayudando ahí a remover escombros y sí impacta, o sea, impacta mucho cuando encuentras un cuerpo. Me acuerdo que los soldados te decían que avisaras cuando encontrabas el cuerpo, ellos subían, hacían la maniobra de bajar el cuerpo y lo metían en unos cerros de hielo, ¿no? Que traían, me acuerdo bien, de Bachoco, venía el camión, y ahí metían abajo pues, a los cuerpos, ¿no? Y no sé, como que en esa época el tiempo se detuvo. Son las 7:19. El terremoto empieza a sentirse y va creciendo en intensidad. La ciudad se llena de pánico, sobre todo en aquellas áreas en donde los edificios se desploman. La incredulidad y la angustia se mezclan. El dolor y la muerte cobran presas en miles de hogares. Las personas que viven en las zonas donde no hay derrumbes no imaginan siquiera la catástrofe que los rodea. Entre todo este caos, la Universidad Nacional Autónoma de México apoyó de diversas formas ante la emergencia. Las facultades de Medicina, Ingeniería y Arquitectura salieron a las calles de la ciudad a atender la crisis. La comunidad universitaria se movilizó para rescatar personas, evaluar daños y organizar brigadas de apoyo alimentario, sanitario, médico, psicológico y logístico. Atendieron enfermos junto a edificios en ruinas y diagnosticaron estructuras en riesgo. No obstante, la demanda de la sociedad implicaba mucho más. Había una hilera de periodistas que iba casi de entrada del instituto al estacionamiento, que estaban esperando tener información que no teníamos. Y a Jaime Yamamoto, que era el otro sismólogo, le dijo que se fuera al centro de la ciudad para ver si de veras lo que decían había pasado. Y Jaime hizo un recuento muy interesante de lo que vieron junto con la Ana Lilian Martín del Pozo. En la UNAM ya existía una comunidad que buscaba respuestas. El Servicio Sismológico Nacional, el Instituto de Geofísica y el Instituto de Ingeniería trabajaban para entender y explicar el acontecimiento. ¿Cuál era la localización del sismo? ¿Cuál era su magnitud? Pero las respuestas no llegaron de forma sencilla. Se fue a la luz. Entonces no había información, no había registros sísmicos disponibles para hacer cosas, ¿no? Eso fue el problema, que no teníamos nada de información, casi nada. Fui de hecho al Instituto de Ingeniería porque tenían señales que venían en tiempo real y era mucho más fácil localizar los eventos y hacer algún tipo preliminar análisis. Pero el problema era que ahí también, debido a falla de la luz,
Había muy poca información disponible, suficiente como para más o menos orientar de por dónde venía el temblor, sin saber qué tan lejano de la ciudad era. Pero podría uno inferir que venía del lado de Michoacán, y pensando que es un temblor de la zona de subducción, pues era claro que era la costa de Michoacán, sin saber más, en ninguna idea de la magnitud del temblor. No había registros útiles. Serían por ahí de las 11 de la mañana, creo yo, y pues tenemos que decir algo. Y Krishna había visto estos datos del Instituto de Ingeniería que estaban totalmente saturados, es decir, que se veía la llegada de la onda, pero se veía totalmente saturada la señal, no se podía identificar fases de arribos de ondas, que es lo que nos permite localizar. Y pues decidimos, con base en eso y algunos datos que nos trajeron de Tacubaya, decir que venía de... Sabíamos que venía del... Había evidencia en esos datos que venía del del suroeste, dijimos Guerrero, Michoacán. Era un completo caos, sobre todo en el Servicio Sismológico Nacional, porque la gente estaba tratando de obtener información de los pocos registros que se tenían. Hay que recordar que en aquel entonces únicamente se tenían datos de las estaciones mecánicas del Servicio Sismológico Nacional. Cada vez que ocurría un sismo grande, sentido, el personal tenía que trasladarse a Tacubaya, a la estación central, para poder analizar los registros, desde ahí comunicarse telefónicamente con los operadores de las estaciones foráneas a fin de que les dieran información, simplemente información de la hora de llegada de las principales fases. ¿Por qué? Porque ese es el insumo principal para poder localizar el evento. Con esto lo que quiero decir es que en los primeros momentos no se sabía de dónde provenía el evento. Los instrumentos sísmicos, en 1985, consistían en sismómetros que registraban los movimientos telúricos mediante tambores analógicos, los cuales eran interpretados y comunicados por vía telefónica. Asimismo, se contaba con unas cuantas estaciones telemétricas que enviaban información en tiempo real. Sin embargo, la falta de energía eléctrica, la caída de líneas telefónicas, el reducido número de estaciones y la saturación de sus señales complicaron la obtención de información. En aquel tiempo, el Servicio Sismológico Nacional tenía pocas estaciones dentro de la República Mexicana. Algunas estaciones, y muy pocas, eran también de otros proyectos en donde tenían redes que nos llegaban a nosotros vía telefónica. Todo lo que nos llegaba por telemetría era prácticamente vía telefónica. Aquí podemos ver algunos tambores de esa época, y entonces solamente había pocas estaciones que nos llegaran en tiempo real. También existían otras estaciones, pero eran autónomas. Eso quiere decir que había un operador y el operador era el que hacía la lectura, y luego por vía telefónica nos decía a qué hora se había registrado en ese lugar. Eran muy pocas. Yo le puedo decir que eran aproximadamente 20 estaciones que funcionaban con continuidad, ¿sí? Y había algunos proyectos que, como lo era RESMAC, que era un proyecto en donde funcionaba con esas estaciones telemétricas, pero eran estaciones muy cercanas a la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla, en Iguala, en la parte central. Entonces, obviamente, no se daba abasto para cubrir. Solamente tenía la capacidad para obtener información más o menos inmediata de la localización de sismos muy fuertes, como fue el caso del 85. Sin embargo, esos registros carecían, no nos podían dar mucha información. Como eran inscritos en papel, no nos podían dar mucha información, principalmente de la magnitud del sismo. La magnitud no se podía saber
puesto que todos los instrumentos estaban saturados. Hay que recordar que en aquella época únicamente existían registros de tipo analógico, no digital como actualmente. Entonces, los registros de todas las estaciones, de todos los instrumentos, estaban completamente saturados, de tal manera que solo se podía saber la hora de inicio, la hora a la que llegó el primer arribo a la estación correspondiente. Después no se veía absolutamente nada. Una cosa muy importante para poder saber de dónde proviene el sismo es que se identifiquen dos fases principales. La primera, que le llamamos fase P, y la segunda, fase S. Resulta que como todos los registros estaban saturados, no se podía identificar. Entonces, pues se recurrió a las estaciones foráneas e inclusive a las estaciones internacionales. Mira, la localización la tuvimos creo que como al día siguiente o a los dos, como a las siguientes, yo diría 36 horas, porque lo que pasó fue que esa mañana nos dividimos. El doctor Herrera a mí me dijo, ¿qué hacemos para saber dónde ocurrió? Le dije, hay que poner aparatos. Bueno, preguntó a todos. ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que hacer? Hay que poner aparatos en la costa para saber dónde ocurren las réplicas. Y las réplicas, como lo seguimos haciendo, nos permiten delimitar la zona donde ocurrió la ruptura, en la zona de la falla. Entonces me dijo, vete tú y que se quede Lautaro, porque Lautaro era fantástico con la prensa. Y volamos a Zihuatanejo. Y un grupo de ingeniería se fue a Acapulco. Y la idea era que de alguna manera nos íbamos a sincronizar, porque como no sabíamos exactamente dónde estaba, ellos empezaban de Acapulco, nosotros de Zihuatanejo hacia Michoacán, y nos íbamos encontrando, y pues a las primeras horas nos dimos cuenta dónde estaban las réplicas, y ya todos nos concentramos en la zona de Michoacán. Cuando se restauraron las comunicaciones, gracias al apoyo internacional, se pudieron obtener registros sísmicos útiles para determinar la localización y magnitud del sismo. Después de varias horas, finalmente obtuvieron las respuestas. El USGS concentraba una gran cantidad de sismómetros que podían facilitar la localización de estos grandes sismos. Y de esa manera, entonces, comunicarlo a las autoridades, hacerlo de difusión global. La ventaja que tenía el USGS es que ellos controlan estaciones tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Centroamérica. Y con varias de esas estaciones ayudó para que trataran de afinar la localización que eventualmente dio en la región cercana a en la parte de la costa de Michoacán frente a Lázaro Cárdenas. A mí me llamaba la atención, las magnitudes preliminares eran medio extrañas, ¿no? Hablaban de 7.8, de 7.9, de más, no había mucho control en esa parte, y me llamaba la atención porque al menos era una zona que se consideraba asísmica, en donde no se tenía un registro de que hubiera habido un gran temblor en los últimos 200 años. Yo recuerdo que mi director de tesis de maestría en aquel momento me dijo, ahora que te vas, pregunta allá a donde vas, en Europa, cuál es la magnitud del sismo, porque no la conocemos. Y de hecho la magnitud del sismo se conoció días después, cuando ya se tuvieron registros de todo el mundo y se pudo conocer exactamente la duración y otros parámetros que permiten conocer la magnitud del evento. Bueno, el epicentro después sabemos que fue cerca de un lugar en la costa, que además afortunadamente coincidió con uno de los aparatos acelerográficos que el Instituto de Ingeniería había colocado, porque todos teníamos en la mente que el sismo ocurriría en Guerrero, en lo que le seguimos llamando la brecha de Guerrero, en un lugar que se llama Caleta de Campo. Ahí se inició el sismo y cubrió una buena parte de la costa de Michoacán, llegando prácticamente hasta Zihuatanejo, y la magnitud estimada hoy día es entre 8 y 8.1. Entonces, ¿qué había pasado? Porque esta información era súper valiosa. De hecho, fue el primer temblor registrado justo arriba de plano de falla en Caleta de Campo. Gran sorpresa los registros. Los valores de aceleración eran muy, muy bajos, como 200 centímetros por segundo cuadrado, justo el valor que tenía
aceleración en SST, aquí en la Ciudad de México, 350 kilómetros lejos del temblor. El movimiento de aceleración que veía uno justo arriba del plano de la falla era igual que lo que estábamos registrando en la zona lago de la Ciudad de México. Entonces fue una cosa muy impresionante y abrió todo un campo de investigación, no en tiempo real, obviamente, pero fue una información súper valiosa, única. En el 85 había muy pocos sismómetros en la capital, contados sismómetros, de tal suerte que cuando la realidad se impone esa mañana de 85, pues los registros existentes todavía no permitieron ni remotamente caracterizar el peligro en su extensión dentro de la Ciudad de México. Entonces, a raíz de eso, el CIRES, no lo mencioné, el responsable de la alerta sísmica mexicana, empieza a instalar una vasta red de acelerómetros en la Ciudad de México, que es la red acelerométrica de la Ciudad de México, junto con el Instituto de Ingeniería por su lado, y CENAPRED también, se empieza a instrumentar la Ciudad de México, y con base en el registro de sucesivos terremotos de mucha menor magnitud que el de 85, se empieza a descubrir, a caracterizar, a cuantificar la respuesta sísmica del suelo de la Ciudad de México. El sismo de 1985 representa un antes y un después en la sismología mexicana. Las profundas cicatrices sociales, económicas y políticas que dejó el terremoto impulsaron un compromiso nacional para aprender de la tragedia. Entre esos aprendizajes estuvo el impulso a la instrumentación sísmica y a la investigación científica. La importancia de ese terremoto radica o se desprende en todo caso de la desgracia que supuso en la Ciudad de México principalmente, donde sabemos que hubo al menos 6,000, algunos dicen más, 10,000 muertes y por lo menos 190 edificios colapsados. Esa tragedia supuso muchas cosas. Digamos, institucionalmente, más allá de la reacción de la sociedad civil para poder atender a la emergencia, inmediatamente después el gobierno de México se da la tarea de crear instituciones encargadas de evitar que una tragedia similar se vuelva a ocurrir. Entonces se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Esto es al año siguiente del terremoto, bajo la supervisión de la Comisión de Reconstrucción a raíz del sismo. Y paralelamente se empieza, junto con el gobierno de Japón, la UNAM y el gobierno de México, se empieza a concebir la construcción, la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Al mismo tiempo, académicos emanados de la UNAM y abrigados por la Fundación Javier Barros Sierra crean el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, entre otras cosas, porque también está el Centro de Investigación Sísmica. El CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, instala una serie de sensores sísmicos en la brecha sísmica de Guerrero, con el fin de alertar a la población de la capital en caso de que un futuro terremoto se produjera ahí, donde no ha ocurrido un gran sismo desde 1911. Y bueno, con estas instituciones creadas, se crea luego, años más tarde, el Centro de Alerta de Tsunamis, ¿sí? que auspiciado por la Secretaría de Marina, y una serie de, digamos, de instituciones, subinstituciones, que han permitido, por ejemplo, formar profesionales dedicados a la protección civil, a través de la Escuela Nacional de Protección Civil del CENAPRED. En fin, entonces institucionalmente fue un parteaguas el terremoto de 85. Bueno, más bien se consiguieron recursos para instalar por primera vez en México
sensores de banda ancha, eso implica un rango de frecuencia muy alta. Y estas estaciones pues eran muy caras en su época, como $60,000 cada estación, ¿sí? No sé actualmente cuál sea el precio, pero no creo que haya bajado mucho. Y obviamente pues la UNAM no tenía los recursos necesarios para ir haciendo este cambio de la nueva red sismológica. Entonces el doctor Gerardo Suárez y yo, él siendo jefe del departamento de sismología y yo jefe del servicio, nos abocamos de tratar de conseguir los recursos. No fue fácil, tocamos muchas puertas, varios lugares, hasta que finalmente llegamos a la Secretaría de Gobernación. Y en la Secretaría de Gobernación fue algo igual un poco curioso, porque el secretario de Gobernación, que no recuerdo su nombre en ese momento, nos dijo que sí estaba interesado en apoyar a la UNAM y el Servicio Sismológico Nacional. Habló a su secretario o asistente o director de finanzas y le preguntó en ese momento si tenía recursos, que en ese momento estaban pidiendo $2 millones para tener más o menos unas 20 estaciones. Y le pidió a su director de finanzas que hiciera cuentas en ese momento si podía darnos ese dinero. No sé de dónde lo sacó, pero dijo que sí, que ya estaban etiquetados para la UNAM, para el servicio sismológico. A lo largo de los años, la dedicación y el esfuerzo constante de la comunidad científica transformaron por completo la forma en que México entiende y estudia los sismos. Uno de los grandes avances fue descubrir cómo responde la cuenca de la Ciudad de México ante un terremoto, conocimiento clave que surgió tras el sismo de 1985. Y detonó que habría la necesidad de ir transformando, tener más estaciones, tener estaciones no solo en el interior del país, sino también en la Ciudad de México, para ver los daños que se habían observado, cuál era el mismo comportamiento del suelo, ya que conocemos que el suelo es muy diverso, es una zona muy blanda, corresponde a lo que era el Gran Lago de Texcoco, lo que era la parte de la orilla, y una zona dura. El comportamiento sísmico varía mucho, entonces era necesario el tener instrumentos que nos pudieran cuantificar qué tan diverso y qué tan variado era ese movimiento. Que la amplificación del suelo en zona de lago no hay otra amplificación documentada en la bibliografía internacional en una ciudad de este porte que alcance esos niveles de amplificación, que puede ir de entre 200 y 500 veces mayor la amplitud que fuera de la cuenca, ¿no? El movimiento. Pero la historia no se detuvo ahí. Nuevas investigaciones abrieron la puerta a un entendimiento más profundo del ciclo sísmico, revelando patrones y comportamientos de la Tierra que hoy nos ayudan a prevenir y mitigar los riesgos de futuros eventos. Con el paso del tiempo, el Servicio Sismológico Nacional se consolidó como una institución esencial para el país, estableciendo un vínculo sólido entre la ciencia y la sociedad. Mediciones continuas fueron muy importantes, aumento de estaciones, y en 2000, más o menos en 2000, el Servicio Sismológico ya empezó a registrar datos en forma continua. Antes registraron, por ejemplo, ocurre un terremoto y ya registró, porque no había memorias para respaldar los datos, etc. Entonces, más o menos por 2000, allá empezaron mediciones continuas. Y eso nos abrió posibilidades enormes para encontrar, por ejemplo, tremores no volcánicos, tectónicos, porque son muy chiquitos de amplitud, pero sí, nadie puso atención a esto, ¿no? Entonces, ese desarrollo es muy importante. Justamente, en 97 instalamos primera estación esta. Y en el mismo año registramos primer evento lento asísmico. Y no entendimos qué es evento lento. Ya empezamos a ver tal vez la lluvia
tiene, digamos, este periodo parecido, etc. Y luego los canadienses descubrieron primeros eventos lentos, pero muy chiquitos, y en México bastante grandes. Y entonces, yo creo que pasando un año y medio, ya realizamos que ya es un descubrimiento nuevo en México, pero ya estamos descubiertos en Cascadia, en Canadá. A finales de los años 90 surgen 2 o 3 artículos en Japón, en Cascadia, en México, donde estos instrumentos geodésicos de alta precisión, que son los GPS diferenciales, revelaron que la deformación continental intersísmica, o sea, entre 2 terremotos, de pronto se ve interrumpida por una relajación, un rebote elástico de la corteza muy lento, que puede durar, en el caso de México, muchos meses. Y ahí es donde se descubre este fenómeno que revolucionó nuestra forma de entender el ciclo sísmico, que son los sismos lentos. Es decir, son deslizamientos lentos en el contacto de las placas tectónicas o en fallas geológicas en general, que producen un reacomodo de las deformaciones de los esfuerzos en la corteza, ¿sí? O sea, en realidad, lo que estos sismos lentos permitieron entender es que el ciclo sísmico no es lo que se pensaba antes, es decir, no es un periodo de deformación más o menos estable entre 2 terremotos, o sea, de un terremoto, un periodo de deformación estable hasta el siguiente terremoto, una relajación y vuelve el ciclo. No es así, sino que en ese periodo de acumulación de energía hay rebotes lentos, relajaciones de la corteza lentas durante meses o semanas, producidas por los sismos lentos. Y ese es el ciclo dentro del cual se insertan de manera esporádica y rara los grandes terremotos, ¿sí? Porque antes no supimos nada sobre esto. Esta es la estación de Cayaco, que empezó de 97. Entonces está moviendo al norte la costa. ¿Por qué? Porque se empuje este movimiento produce contacto con placa Cocos, que están empujando la placa norteamericana, está deformándola. Donde ocurre sismo está aquí, más somero. Eventos lentos ocurren aquí. Entonces, lentamente está acumulando energía menos que aquí, pero no puede sostener mucho tiempo y empieza a liberar esta energía en la forma muy paulatina. Pero cuando está liberando esta energía aquí, puede hacer influencia sobre la zona sismogénica. ¿De qué manera? Puede liberar energía o agregar energía. No mucho, pero si esta parte está listo para producir terremoto, un evento lento puede empujar esta zona y ayudar para producir nuevo terremoto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se da esa carga y ruptura de los sismos? Bueno, es porque hay otros fenómenos que están ocurriendo en esa región, y fue en México donde se vieron de los primeros trabajos que se tuvieron sobre sismos silenciosos. Esos sismos silenciosos o sismos lentos se les conoce así porque no producen ondas sísmicas. Entonces nosotros no percibimos el movimiento, pero en realidad hay un deslizamiento entre las placas que es muy parecido a lo que ocurre con un sismo. Y entonces las redes que se instalaron de GPS en México permitieron ver ese fenómeno, que es parte del ciclo sísmico. Y entonces se ha visto que modifica los tiempos de ocurrencia de los sismos. Y luego también se ha observado otro fenómeno que también está asociado con todo esto, que se conocen como tremores tectónicos, que son como rupturas así, ¿no? Que se está moviendo la placa, y bueno, también eso está liberando algo de los esfuerzos y modificando el estado de esfuerzos, y con eso modificando el ciclo sísmico. Entonces estos son de los avances más importantes que ha tenido la sismología, no solamente en México, a nivel mundial, pero que ha sido estudiado y caracterizado en México. Los estudios sobre los sismos lentos revelaron una nueva forma de entender cómo se comportan las placas tectónicas.
A diferencia de los terremotos tradicionales, estos movimientos ocurren de manera gradual, liberando energía a lo largo de días o incluso semanas. Los hallazgos sobre estos fenómenos permitieron comprender mejor la dinámica profunda de la Tierra. Sin embargo, el sismo de 2017 trajo consigo nuevas preguntas. El terremoto del 7 de septiembre de 2017, a las 11 de la noche, Ciudad de México, es el terremoto, digamos, de mayor magnitud jamás registrado en México. Es importante decirlo porque las ondas sísmicas son magnitud 8.2. Las ondas sísmicas que generó ese sismo, que recorrieron toda la corteza terrestre en México, perturbó las propiedades mecánicas de las rocas en el contacto de las placas. Y esto produjo un desajuste regional de la ocurrencia de sismos lentos tanto en Guerrero como en Oaxaca, ¿sí? Por ejemplo, a raíz de ese gran terremoto, ocurrieron muchos más sismos lentos que los que se había visto que tenían lugar cada 3.5 años. A raíz del gran terremoto de Tehuantepec, ocurren muchos en periodos mucho más cortos, o sea, tardaron mucho menos en ocurrir varios sismos lentos y además de magnitud menor a las que tenían antes de esa gran ruptura. Y eso lo explicamos nosotros debido a una... Mediciones continuas fueron muy importantes, aumentos de estaciones, y en 2000, más o menos en 2000, el Servicio Sismológico ya empezó a registrar datos en forma continua. Antes registraron, por ejemplo, ocurre un terremoto y ya registran, porque no había memorias para respaldar los datos, etc. Entonces, más o menos por 2000, allá empezaron mediciones continuas. Eso nos abrió posibilidades enormes para encontrar, por ejemplo, tremores no volcánicos, tectónicos, porque son muy chiquitos de amplitud, pero sí, nadie puso atención a esto, ¿no? Entonces, ese desarrollo es muy importante. Justamente en 97 instalamos primera estación esta. Y en el mismo año registramos primer evento lento asísmico. Y no entendimos qué es evento lento. Ya empezamos a ver, tal vez la lluvia tiene, digamos, este periodo parecido, etc. Y luego los canadienses descubrieron primeros eventos lentos, pero muy chiquitos, y en México bastante grandes. Y entonces, yo creo que pasando un año y medio, ya realizamos que ya es un descubrimiento nuevo en México, pero ya estamos descubierto en Cascadia, en Canadá. A finales de los años 90 surgen 2 o 3 artículos en Japón, en Cascadia, en México, donde estos instrumentos geodésicos de alta precisión, que son los GPS diferenciales, revelaron que la deformación continental intersísmica, o sea, entre 2 terremotos, de pronto se ve interrumpida por una relajación, un rebote elástico de la corteza muy lento, que puede durar, en el caso de México, muchos meses. Y ahí es donde se descubre este fenómeno que revolucionó nuestra forma de entender el ciclo sísmico, que son los sismos lentos. Es decir, son deslizamientos lentos en el contacto de las placas tectónicas o en fallas geológicas en general, que producen un reacomodo de las deformaciones de los esfuerzos en la corteza, ¿sí? O sea, en realidad, lo que estos sismos lentos permitieron entender es que el ciclo sísmico no es lo que se pensaba antes, es decir, no es un periodo de deformación más o menos estable entre 2 terremotos, o sea, de un terremoto, un periodo de formación estable hasta el siguiente terremoto, una relajación y vuelve el ciclo. No es así, sino que en ese periodo de acumulación de energía hay rebotes lentos, relajaciones de la corteza lentas durante meses o semanas, producidas por los sismos lentos. Y ese es el ciclo dentro del cual se insertan de manera esporádica y rara los grandes terremotos, ¿sí? Porque antes no
no supimos nada sobre esto. Esta es la estación de Cayaco, que empezó de 97. Entonces está moviendo al norte de la costa. ¿Por qué? Porque se empuje este movimiento produce contacto con placa Cocos, que están empujando la placa norteamericana, está deformándola. Donde ocurre el sismo está aquí, más somero. Eventos lentos ocurren aquí. Entonces, lentamente está acumulando energía menos que aquí, pero no puede sostener mucho tiempo y empieza a liberar esta energía de forma muy paulatina. Pero cuando está liberando esta energía aquí, puede hacer influencia sobre la zona sismogénica. ¿De qué manera? Puede liberar energía o agregar energía. No mucho, pero si esta parte está listo para producir terremoto, un evento lento puede empujar esta zona y ayudar para producir nuevo terremoto. La brecha de Guerrero es una de las zonas sísmicas más importantes del planeta. Su comportamiento ha despertado el interés de la comunidad científica internacional, ya que podría ser el origen de un gran sismo en el futuro. Conscientes de su relevancia, instituciones mexicanas y japonesas unieron esfuerzos para estudiar la profundidad. Bajo el marco del programa SATREPS, la Alianza de Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sostenible del gobierno japonés, se desarrolló un ambicioso proyecto de colaboración internacional. En México, lo llevó el Instituto de Geofísica, a cargo del Dr. Víctor Cruz Atienza, y en Japón, por el Dr. Yoshiro Ito, de la Universidad de Kioto. Ya en los últimos 10 años se encontró mucha actividad de sismos lentos, varios estudios que demuestran esto de investigadores mexicanos, japoneses, europeos, y de cierta forma ya sabíamos que los sismos lentos estaban ocurriendo. Ahora, lo que hicimos más recientemente con la colaboración de investigadores japoneses fue usar los sismómetros de fondo oceánico, que los pusimos justo en la brecha de Guerrero, en el fondo oceánico. Y esto nos ayudó a observar, a poder monitorear la actividad sísmica muy cerca de justo donde ocurre el contacto entre dos placas tectónicas, que en Guerrero es la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, pero también este lugar es de donde provienen los sismos grandes. Esta es la zona sismogénica o el lugar de donde los sismos grandes ocurren en México. Y la intención es monitorear la actividad sísmica justo en ese punto. Esto nos ayuda a monitorear actividad muy pequeña que no podemos ver con las estaciones que están mucho más lejanas ya en el continente. Usando estos sismómetros de fondo oceánico logramos obtener la primera observación de tremor tectónico somero. Es somero porque ocurre a profundidades no tan profundas, justamente donde inicia el contacto entre las dos placas tectónicas. Y nos da un indicio de cómo es esta liberación de energía sísmica en la brecha de Guerrero, por qué la brecha de Guerrero no ha tenido un sismo grande en más de 110 años. Sí, atrás de mí lo que están viendo son equipos del Departamento de Sismología, son OBS, son sismómetros de fondo oceánico que estuvimos usando durante el proyecto SATREPS para estar viendo la sismicidad en el fondo oceánico frente a las costas de Guerrero. Estos equipos los desplegamos en toda la brecha de Guerrero, desde más o menos Petatlán hasta cerca de Acapulco. Estos equipos estuvieron trabajando por lo menos en 3 periodos de un año. Digamos, nosotros desplegábamos, se quedaban un año grabando y al siguiente año ya regresábamos, recolectábamos los equipos y aventábamos otro pool de los compañeros japoneses para que estuviera, digamos que la continuación del grabado del registro sísmico. Pues mira, el experimento fue muy bonito. Yo creo que no se había desplegado una red así en lo que tenemos de historia de México instrumentado sismológicamente. Dio resultados muy padres.
El doctor Víctor, de hecho, usó ciertos de estos equipos que no estaban pensados, o sea, encontró funciones dentro de la instrumentación de los equipos para encontrar resultados con instrumentos que no teníamos pensado ni siquiera utilizar. Este es un sensor de presión y de aquí, aparte de usar la presión para ver más o menos deformaciones corticales, él puede usar el inclinómetro que traen dentro para poder ver más o menos cómo rotó la estación después de ciertos eventos. Como ya se ha mencionado, el avance tecnológico y la diversificación de los instrumentos han permitido una observación mucho más precisa de los sismos. Un claro ejemplo de ello es el uso de la geodesia en la observación sísmica, la cual ha aportado contribuciones fundamentales para entender con mayor detalle el movimiento sísmico. En términos de tecnología, es muy probable que los GNSS de alta resolución vayan cada vez siendo más indispensables para el monitoreo sísmico. Se están acercando a las capacidades de la instrumentación sismológica tradicional y con ventajas adicionales. O sea, la sismología siempre ha necesitado, siempre se ha apoyado de la geodesia para complementar el conocimiento principalmente del ciclo sísmico, ¿no? Y eso hace que a finales de los 90, principios quizá desde el 92, empezaron a llevar a cabo mediciones GPS y se va como impulsando el uso de esta tecnología en sismología. Viene un crecimiento de la red y en el mundo, todo es impulsado por la sismología, pero de manera paralela, se empiezan a desarrollar otras aplicaciones para las ciencias de la Tierra. Y voy a decir una barbaridad, pero hemos tenido la suerte de que ocurran temblores grandes. Y por eso digo que es una barbaridad, ¿no? Pero son los temblores grandes nos llenan de datos que normalmente no tenemos y no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabíamos que podíamos medir alta frecuencia el desplazamiento del suelo. Si nosotros pensamos en los temblores, en este paso de ondas que va deformando la superficie, nosotros sentimos cómo se mueve la superficie de la Tierra, ¿no? Pues los GPS detectan ese movimiento de la Tierra. Entonces, una de las principales tareas que ha habido ya en el laboratorio dentro del Departamento de Sismología es el procesado de alta frecuencia, que es como le llamamos nosotros, que es obtener, no en tiempo real, pero sí en alta frecuencia, cómo se está moviendo la estación a consecuencia o relacionado con el paso de las ondas que está excitando el temblor al pasar por esa estación, ¿no? Entonces tenemos el desplazamiento tal cual. Si la Tierra se mueve así o se mueve así, lo estamos registrando con el GPS, ¿no? Originalmente los instrumentos registraban el movimiento en un rango relativamente estrecho de frecuencias, o sea, muy limitado en cuanto a las frecuencias. Asimismo, en un limitado rango de amplitudes, nosotros llamamos a eso el rango dinámico de los instrumentos, ¿no? A lo largo de estos 40 años, tanto el rango dinámico en el cual estamos pudiendo actualmente registrar el movimiento se ha ampliado muchísimo. Por otra parte, el rango de frecuencias, tanto de instrumentos de aceleración como de velocidad, así como de desplazamiento, nos ha permitido tener o registrar el movimiento desde la frecuencia cero, esto es el desplazamiento permanente, hasta las frecuencias más allá de los 200 Hz. Eso significa que el rango de frecuencias que actualmente somos capaces de registrar utilizando los diversos instrumentos de aceleración, velocidad, esto es de banda ancha de velocidad, y de desplazamiento, esto es GPS, es muy, muy, muy amplio. Hoy, la investigación científica ha avanzado hacia la creación de modelos matemáticos que ayudan a entender cómo se originan y propagan los terremotos. Bueno, igual en estos últimos 40 años ha habido una evolución sustancial en cuanto a los modelos matemáticos y los modelos computacionales, tanto de
la generación como de la generación del sismo como de la propagación de las ondas provocadas por los sismos, y finalmente respecto a la amplificación de estas ondas sísmicas en la superficie terrestre debido a, digamos, los cambios de la geología local o regional, ¿no?, por donde estas ondas se propagan. Y estos avances se deben a las redes de monitoreo que se han incrementado, que han crecido en los últimos años, principalmente en los últimos 15 años, como tal vez otros colegas lo han mencionado. Pero además de la parte tecnológica, de la densidad de estaciones, también el conocimiento de la parte física de cómo funcionan los terremotos, qué otros procesos ocurren antes y después de ellos, nos ha ayudado a entender no solo el proceso cuando ocurre un terremoto, sino todo el fenómeno alrededor de él, que es lo que nos interesa a nosotros como sismólogos. Pues generamos una ruptura hipotética de un terremoto grande. Este terremoto genera ondas que se propagan en medios tridimensionales o medios más sencillos. Se considera, digamos, también a veces la topografía del terreno, condiciones más someras, y esto nos origina las velocidades y las aceleraciones en cada punto de la superficie terrestre. Y con esto podemos tener esos mapas de cuál fue la velocidad, la aceleración, las duraciones. Entonces estas simulaciones generan, digamos, como sismogramas sintéticos que le hablamos, y de esos sismogramas sintéticos podemos calcular estas métricas de movimiento fuerte. Entonces, con el estudio de estas herramientas numéricas podemos entender como esos procesos físicos o esas cantidades que pueden estar modificando en los procesos a profundidad, lo cual no tenemos mucha idea a través de las observaciones. La sismología no solo ayuda a entender los terremotos, también permite descubrir más sobre la Tierra, desde su estructura interna hasta los secretos del fondo marino. A mí me gusta comparar el trabajo que yo hago con el que hacen los astrónomos. Los astrónomos utilizan telescopios, ondas de luz, ondas electromagnéticas para ver, no sé, al planeta Saturno, a ver tal o cual galaxia, alguna estrella. Y esas ondas de luz nos traen información sobre estos astros o sobre el universo. Nosotros utilizamos, a diferencia, ondas sísmicas u ondas elásticas, y en vez de tener un telescopio, utilizamos sismómetros para registrarlas. Entonces, si tenemos un sismo que ocurre, se me ocurre por decir en Japón, si el sismo es de magnitud 6 para arriba, nosotros tranquilamente en México lo podemos registrar. Y entonces esas ondas atraviesan el interior de la Tierra, y al ir viajando por el interior de la Tierra se van modificando, se van alterando, van cambiando. Y entonces nosotros podemos estudiar esos cambios en amplitud, en frecuencia, y nos permiten conocer cómo es el interior de la Tierra por dentro. Es un poco como una tomografía. En mi caso muy particular, yo estoy enfocado a estudiar el manto superior, y a partir de estas mediciones que yo hago puedo inferir cómo se están moviendo, en qué dirección, en qué sentido se están moviendo las placas tectónicas, y qué relación tienen con ciertos procesos tectónicos que nosotros podemos observar en superficie. A lo mejor nuestros colegas de geología que salen a campo y ven la formación de tal o cual cadena montañosa, lo que nosotros estamos planteando es que ese proceso orogénico que forma las montañas no solamente se queda en la superficie, sino que se extiende en profundidad hacia dentro de la Tierra, que produce también ciertos cambios, los cuales nosotros podemos medir con nuestras ondas sísmicas. El comportamiento sísmico del estado de Michoacán, a diferencia de otros estados como Guerrero o Oaxaca, tiene una componente volcánica muy importante, que es lo que hemos estado observando. Vemos algo que nosotros llamamos tremores, que son, digámoslo así, como sismos muy pequeñitos que apenas son, o más bien no son perceptibles por la población, apenas son registrados por estos instrumentos, pero son muy importantes porque nos da indicios sobre movimiento de fluidos, en este caso lo más probable es que se trate de magma. La red de Michoacán actualmente tiene los instrumentos que llamamos de banda ancha.
Y además estamos instalando instrumentos que les llamamos de bajo costo comparado con los otros instrumentos, pero que están especializados en ver sismos locales, especialmente en la zona del volcán Tancítaro y el volcán Paricutín, que como sabemos es el volcán más joven de México. Apareció en 1943 y que en las cercanías de estos dos volcanes hemos registrado sismicidad no nada más en los últimos años, es algo que se ve desde que tenemos instrumentos en esa zona. Cada cierto tiempo aumenta la sismicidad y disminuye. Esto le llamamos enjambre sísmico y estamos monitoreando estos enjambres sísmicos. La idea de que teníamos que implementar un proyecto de geofísica marina. La naturaleza de estos estudios o experimentos que se llevan a cabo en el mar son muy caros. Primero era tener un cubrimiento del territorio mexicano, o sea, la parte continental, tener un cubrimiento con estaciones sísmicas. Faltaba ir al mar. Hice varios estudios con sismómetros de fondo marino, entonces tenía idea. Lo importante era también, desconocíamos el relieve del piso oceánico que nos corresponde a los mexicanos. Eso nos faltaba. Entonces era mi carisma de encontrar un lugar donde podía aportar, porque muchos sismos ocurren en la parte oceánica, no nomás en la parte continental. Entonces necesitábamos entender un poquito más sobre la zona de subducción, sobre cómo entra la corteza oceánica a esa zona, subducción ya mayor detalle, porque esos son detonantes, ¿no? Contribuimos a mapear parte de la zona de subducción desde Jalisco hemos llegado hasta Colima, tenemos una ventanita ahí que se nos ha pasado, la de Michoacán, y luego está la parte de la cartografía del talud y de la parte marina de Guerrero y de Michoacán. A casi 4 décadas del terremoto de 1985, hemos avanzado enormemente en el conocimiento sísmico. Después de 40 años, sigue siendo el reto de la instrumentación. ¿Por qué? Porque si bien se tienen muchas más estaciones y ahora las estaciones transmiten en tiempo real al Servicio Sismológico Nacional, al Centro de Monitoreo, no son suficientes para caracterizar toda la sismicidad que se tiene en el país. Que México es un país altamente sísmico. Nosotros como habitantes de este país, nuestra responsabilidad es conocer el fenómeno. Va a seguir temblando. Vamos a enfrentarnos a otro sismo grande en algún momento de nuestras vidas. Quiere decir que tenemos que estar preparados para el fenómeno. Tenemos que saber qué hacer. No podemos esperar que alguien venga y nos diga qué y cómo y cuándo.